Después de luchar contra una enfermedad implacable, Charlotte enfrenta una sorpresa dolorosa cuando sus propios hijos la abandonan en un pequeño pueblo. Un año más tarde, ellos regresan movidos por el deseo de reclamar la herencia, solo para encontrarse con un giro inesperado. Charlotte, una mujer de mediana edad aún exuberante en sus 50 y pocos años, parecía irradiar vitalidad por donde pasaba. Su vida era un torbellino de energía, una danza constante entre compromisos. Después de completar sus tareas diarias en el trabajo, se sumergía de lleno en actividades físicas, una rutina que ella y sus amigas abrazaban con fervor. Juntas, recorrían un camino que variaba entre serenas caminatas en medio de la naturaleza y sesiones intensas en el gimnasio, ocasionalmente aderezadas con la alegría contagiosa de las clases de baile o cualquier novedad que atrajera su curiosidad. El esposo de Charlotte había sido llevado prematuramente en un accidente de tráfico unos años atrás, dejándola viuda y afectada. El dolor de la pérdida la consumió, pero Charlotte sabía que necesitaba ser la roca para sus hijos, que ahora habían madurado hacia la juventud. Esta comprensión la condujo a una jornada de recuperación emocional y, eventualmente, la llevó a explorar el poder restaurador de la actividad física. Con 2 hijos ya entrando en la edad adulta, la preocupación de Charlotte era doble. Su amor y dedicación por ellos eran innegables, pero la manera en que conducían sus vidas dejaba marcas de frustración. Los jóvenes, desafortunadamente, parecían haberse perdido en el trayecto hacia la madurez. Vagaban por las calles, inmersos en lío tras lío, ajenos a los valores que Charlotte había inculcado en ellos. Anhelaba ver a sus hijos abrazar el potencial dentro de ellos y seguir caminos significativos. Sin embargo, ellos parecían contentos viviendo a su sombra, aprovechándose de su generosidad y fortaleza. El contraste entre la determinación de Charlotte por levantarse y el comportamiento negligente de sus hijos creaba un conflicto dentro de ella, una batalla entre el amor materno y el deseo de que se volvieran independientes y responsables. El comportamiento inmaduro e irresponsable de los hijos de Charlotte no solo creaba un abismo entre sus aspiraciones maternales y la realidad, sino que también desencadenaría una serie de consecuencias que resonarían en su propia vida de maneras inesperadas. La vida de Charlotte estaba tan entrelazada con sus actividades físicas y su noción de vitalidad que había dejado pasar algo crucial: la importancia de los exámenes de salud preventivos. Siempre se había visto a sí misma como una mujer sana y activa, el tipo de persona que desafiaba los límites de su propio cuerpo. Entretanto, un día, mientras realizaba su rutina diaria, un toque casual en su seno trajo a la superficie algo que no encajaba. Un nódulo, casi imperceptible al principio, pero que pronto se convirtió en la fuente de inquietud en sus pensamientos. Este encuentro inesperado con su propia vulnerabilidad la hizo darse cuenta de que, a pesar de su aparente fortaleza, también estaba sujeta a las fragilidades humanas. El nódulo se convirtió en una presencia constante en sus pensamientos, una sombra que se cernía sobre cada paso que daba. El miedo y la incertidumbre la impulsaron hacia un lugar que preferiría evitar: el consultorio médico. Mientras esperaba los resultados de los exámenes, el tiempo parecía alargarse, cada segundo cargado con la tensión de una revelación inminente. Finalmente llegó la noticia, y con ella vino la confirmación de lo que ella había temido: cáncer de mama. Esas 2 palabras reverberaron en su mente como un trueno, resonando como una advertencia de que la vida que conocía estaba a punto de transformarse de manera inimaginable. El reloj de la vida de Charlotte parecía haberse acelerado drásticamente, empujándola hacia un territorio desconocido y aterrador. Con el cáncer de mama en etapa avanzada, la necesidad de una intervención quirúrgica se volvió imperativa. Las sesiones de quimioterapia pronto fueron introducidas en su rutina. Lo que solía ser su rutina activa, ahora estaba marcada por idas y venidas al hospital, por interminables esperas y por momentos en los que se enfrentaba a su propia fragilidad. Las sesiones no eran solo una batalla física, sino también un viaje emocional. El círculo de amistades que Charlotte había construido a lo largo de los años era un ancla vital en medio de la tormenta en la que su vida se había convertido. Pero había una profunda brecha en el apoyo que anhelaba: el apoyo de sus propios hijos.
Charlotte deseaba desesperadamente que ellos vieran y sintieran la intensidad de su dolor, que comprendieran el peso emocional que estaba cargando. Pero, lamentablemente, esa conexión parecía distante, casi inalcanzable. Después de cada sesión de tratamiento, cuando el malestar y los dolores de cabeza parecían casi insoportables, Charlotte anhelaba un espacio de tranquilidad en casa. Esperaba encontrar un refugio donde pudiera recuperarse tanto física como emocionalmente. En cambio, lo que encontraba era exactamente lo opuesto. Llegar a casa ya no era un alivio. En cambio, a menudo era un viaje hacia un caos no deseado. Sus hijos y sus amigos ocupaban el espacio, inmersos en un mundo de música alta, videojuegos ruidosos y conversaciones que resonaban por las paredes hasta altas horas de la noche. El conflicto que Charlotte había evitado durante tanto tiempo finalmente se materializó, como una tormenta que ya no podía ser contenida. Con una voz calmada pero firme, les pidió que respetaran el momento delicado que estaba enfrentando en su recuperación. Les pidió que entendieran la necesidad de un espacio tranquilo. Los hijos se sintieron atacados, alegando que también vivían en esa casa y que no podían simplemente detener sus vidas porque su madre estaba muriendo. Las palabras de sus hijos resonaban como un eco doloroso en su mente, penetrando profundamente en su corazón ya debilitado. Charlotte estaba perpleja ante la perversidad de esas palabras, preguntándose cuándo sus dulces hijos se habían transformado en esos seres indiferentes y crueles. El día siguiente trajo consigo una situación que Charlotte no esperaba, como un giro imprevisto en una trama que nunca hubiera imaginado. Sus hijos le pidieron que empacara algunas ropas en una maleta. Alegaron haber planeado un pequeño viaje, un gesto que Charlotte interpretó como una disculpa silenciosa por las duras palabras que habían intercambiado. Ella aceptó la propuesta de inmediato, deseando fervientemente que esta fuera la oportunidad de reconciliación que tanto anhelaba. En cuestión de pocas horas llegaron al destino. La escena frente a ella no era nada de lo que había imaginado. En lugar de un retiro sereno o un complejo turístico, estaban detenidos frente a una clínica de reposo especialmente diseñada para ancianos. La confusión inundó a Charlotte y la comprensión se fue infiltrando gradualmente en su mente. La estaban dejando en un lugar que no parecía encajar con su realidad. No habían organizado un viaje para disculparse. En su lugar, estaban entregando a Charlotte a la administración de la clínica de reposo, como si fuera una persona que necesitaba cuidados a tiempo completo. La idea de ser apartada de su casa, de ser considerada inadecuada para permanecer allí, era un golpe que no esperaba. Los hijos alegaron que su presencia en la casa estaba causando trastornos y que sería mejor para la familia si ella permaneciera allí por un tiempo. La fragilidad emocional de Charlotte era como un manto pesado, envolviéndola mientras se entregaba a la devastadora realidad que tenía frente a ella. Su corazón estaba hecho pedazos y sus esperanzas de reconciliación con sus hijos parecían haberse desmoronado bajo el peso de la tristeza. Guiada por un empleado de la clínica, ella cruzó la puerta, observando el coche de sus hijos alejarse sin vacilación, como si una parte de su vida se estuviera yendo sin mirar atrás. A medida que el tiempo avanzaba, los hijos de Charlotte parecían haber abrazado una vida sin límites. Lo que una vez fue una casa limpia y organizada, se había transformado en un escenario de caos. Ropa estaba tirada por todos los rincones, el fregadero estaba atascado con platos sucios, y una atmósfera de suciedad y desorden parecía haberse apoderado del lugar. La casa, que antes era un refugio de tranquilidad, se había convertido en una representación física del estado emocional de los jóvenes. Lo que Charlotte solía mantener meticulosamente ordenado ahora, estaba colapsando bajo el peso de la indisciplina y la irresponsabilidad. Los hijos, con acceso a la pensión dejada por el difunto padre, gastaban su dinero en fiestas, bebidas y cosas banales. Había pasado un año desde que Charlotte fue dejada en esa clínica en un pequeño pueblo. Todos los intentos de contacto con sus hijos habían sido ignorados. Mientras tanto, en la casa que un día fue su hogar, las cosas estaban tomando un rumbo sombrío. Las cuentas se acumulaban, los gastos crecían y los hijos enfrentaban un dilema financiero. La solución que encontraron era más sombría de lo que cualquiera podría imaginar. En sus mentes, el destino inminente de Charlotte, marcado por su enfermedad, era una muerte previsible. Veían esto como una oportunidad para resolver sus propios problemas financieros. Para ellos la lógica era cruelmente simple.
¿Por qué esperar por la herencia cuando podían obtenerla ahora? Conducieron hasta el pequeño pueblo donde se encontraba la clínica, con un plan en mente que parecía tener una lógica calculada. Su objetivo era claro: confrontar a Charlotte y buscar acceso a los ahorros que ella había acumulado a lo largo de los años y reclamar la posesión de la casa que un día había sido un símbolo de familia. Pero lo que estaban a punto de descubrir sacudiría los cimientos de sus intenciones. Al llegar a la clínica, los hijos fueron informados de una revelación que los dejó atónitos. Charlotte había permanecido allí por solo un mes. ¿Dónde estaría la madre debilitada que ellos imaginaban encontrar? Comenzaron una búsqueda frenética en hospitales y clínicas de la región. Sin embargo, sus búsquedas resultaron infructuosas. ¿Había fallecido ya? Se detuvieron en el centro del pequeño pueblo buscando un lugar para almorzar antes de retomar su viaje. Mientras estaban sentados almorzando, una visión increíble se desplegó ante sus ojos. Allí, caminando con toda vitalidad y salud, estaba Charlotte. No estaba sola. Estaba de la mano de un joven señor. Los hijos se frotaron los ojos pensando que estaban soñando despiertos. Pero era real. La vieron entrar en un gimnasio cercano. Al entrar en el gimnasio, sus ojos rápidamente se fijaron en la figura de la madre y fueron hacia ella. Charlotte, sorprendida por su presencia, los saludó con un abrazo cálido. A pesar de todo el abandono y negligencia que habían mostrado, estaba claro que el amor de madre prevalecía. En ese ambiente concurrido, lleno de atletas concentrados en sus entrenamientos, Charlotte decidió llevar a sus hijos a un lugar más reservado, donde pudieran conversar sin interrupciones. Los guió hasta la oficina del gimnasio. Charlotte, rebosante de entusiasmo, compartió con sus hijos los detalles de su camino hacia la recuperación y del nuevo amor que había encontrado. Explicó cómo seguir su pasión por los deportes, la llevó a utilizar sus propios ahorros para abrir el gimnasio que ahora estaba prosperando. Ignorando la felicidad de la madre, ellos expresaron preocupaciones sobre el dinero que ella había usado para abrir el gimnasio. Tú gastaste los ahorros y nosotros, ¿cómo quedaremos? ¿No pensaste que ese dinero era la garantía de nuestro futuro? El tono de ellos estaba lleno de acusación, como si la madre hubiera cometido un error imperdonable. Charlotte respiró hondo y se dio cuenta de que no había ningún sentimiento noble por parte de sus hijos en ese encuentro. Era hora de ponerle fin a ese comportamiento despreciable de parte de los hijos. Me acusan de haber gastado mis ahorros de manera irresponsable, comenzó, su voz firme y calma. Pero lo que parecen olvidar es que esos ahorros son fruto de años de trabajo duro, sacrificios y dedicación. No solo gasté ese dinero, lo invertí en algo que no solo me trajo alegría y propósito, sino que también está beneficiando a muchas otras personas. Los hijos parecían a punto de interrumpir, pero la mirada decidida de la madre los silenció. Mencionaron su futuro, continuó ella. Pero, ¿y mi futuro? ¿Piensan que no merezco encontrar la felicidad y realizar mis sueños? Estoy aquí no solo como su madre, sino como una mujer que merece respeto y consideración. Lo que no parecen entender, finalmente dijo, es que el amor de madre no es un pase libre para ser manipulada o irrespetada. Siempre los amaré, pero eso no significa que voy a permitir que me traten de manera indigna. Cada palabra que ella pronunciaba parecía cargar con el peso de años de emociones reprimidas. Ha llegado el momento de que ustedes crezcan. Los amo profundamente, y es por eso que no puedo seguir perpetuando este ciclo de dependencia e irrespeto. A partir de ahora, no recibirán nada más de mi parte. Esto no es un castigo, es una oportunidad para que enfrenten la realidad, para que encuentren sus propios caminos, para que aprendan a valorar lo que logran con esfuerzo. Charlotte sabía que aquel enfrentamiento marcaba un punto crucial en las vidas de sus hijos. Era un momento de decisión, un momento en el que tendrían que elegir entre dos caminos distintos. Los hijos salieron de aquella oficina en un silencio pesado. Charlotte los observó partir, una mezcla de emociones dentro de ella. Sabía que como madre había tomado una decisión difícil, pero también sabía que era la decisión correcta. Un mes después de ese enfrentamiento notable, su teléfono sonó. Al ver el nombre de uno de sus hijos en la pantalla, su corazón se aceleró. Las noticias que escuchó del otro lado de la línea eran mejores de lo que podría haber imaginado. Habían comenzado a darse cuenta del peso de sus acciones pasadas y estaban tomando medidas para cambiar sus vidas.
Le contaron que habían conseguido empleos, que estaban de vuelta en la escuela para completar sus estudios. Eran pequeños pasos, pero eran pasos significativos hacia un cambio real. Las palabras que compartieron eran como música para los oídos de Charlotte, llenándola de una alegría indescriptible. Charlotte aprendió que hay un equilibrio entre apoyo y autonomía, entre amor y responsabilidad. Los hijos necesitan guías atentos, pero también necesitan aprender a enfrentar las consecuencias de sus elecciones para que puedan crecer y convertirse en adultos responsables e independientes. La historia de Charlotte también nos recuerda una lección valiosa. Un diagnóstico de enfermedad no es un punto final, sino el inicio de un viaje que puede estar lleno de desafíos, pero también de esperanza y oportunidades. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!